Lo que no dice la lección. Cónyuges, juntos en la cruz, lección 10. Al hablar de unidad, siempre hago esta pregunta. ¿Qué es mejor delante de Dios? ¿Unidad en propósito o unidad entre nosotros? Y la importancia de qué es lo que nos une, dice la palabra. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Ágape es lo que hace que seamos uno con el Padre y el Hijo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos verán a Dios. La prueba de que nosotros vivimos en Dios y de que Él vive en nosotros es que nos ha dado su Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, ágape. Es lo único que nos hace una o uno, una persona completa, una iglesia pura y santa. Si ya somos una o una en amor, ágape, dice Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para pecar, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, el propósito de ágape en nuestro ser, producto de la relación con el Espíritu Santo, es el servicio a Dios y al prójimo. Estamos llamados a servir. Por eso el gobierno de Dios, el reino, es un reino de reyes y reinas sirvientes. Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, servíos unos a otros en el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Como base fundamental, el servicio a dar es imparcial, sin doblez, sin esperar nada a cambio. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y le da la razón del por qué. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como Cristo es su Salvador, el marido es el responsable en el matrimonio. Así que, como la iglesia, tú, yo, está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En la misión del esposo, la conducción del matrimonio. Sabiendo esto, he aquí la primera pregunta. ¿Quién es la persona más importante en el matrimonio? La palabra clave sigue siendo ágape, amor, que debe de regir en el matrimonio, en la relación entre uno y otro en la familia. Y el consejo es para el esposo en la figura de Cristo, como esposo responsable de la iglesia. ¿Por qué digo como esposo responsable? La iglesia, su esposa, fornicó. Sí. ¿Se separó Cristo de su esposa? No. ¿La iglesia, su esposa, adulteró? Sí. ¿Se divorció Cristo de su esposa, la iglesia? No. ¿Qué es lo que hizo? Vamos a ver claramente, en pocas palabras, el objetivo del solo y único plan de Elohim, nosotros restaurados. Y la respuesta, ¿quién es la persona más importante en el matrimonio? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, mediante el sacrificio en la cruz. Se cumple el objetivo en su primera fase de la misión de Cristo al ser enviado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo reconfortante.
El Padre nos amó desde la eternidad. Sigue Pablo presentando a Cristo como un marido responsable, producto de ágape, amor, que no desecha a su esposa por haberse ido tras ídolos, y por ende a nosotros la manera de amar en forma incondicional a nuestra esposa. La segunda fase. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Se entregó a sí mismo en la cruz para santificarla. ¿En qué momento Cristo empieza con la santificación de la iglesia? De ti, de mí, cumpliendo el propósito de su misión al ser enviado. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Esta es la palabra que santifica, que purifica, el Espíritu Santo. ¿Para qué? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Así también Dios su Hijo. El resultado, una iglesia, tú, yo, nosotros, hijos del Altísimo, gloriosa, santa y sin mancha. Si no hemos llegado a hacer esto, una iglesia gloriosa, sin mancha, pura y santa, entonces no hemos sido redarguidos de pecado, de justicia y de juicio, y por ende, carnales, no espirituales, niños en Cristo, que nuestro alimento es la leche, niños de pecho. La unidad solamente es por medio de ágape, amor. Sometimiento unos a otros por medio de ágape, amor. Y ahora la orden. Marido, amad a vuestra esposa, pero como Cristo amó, ágape, a la iglesia. En otra parte dice, les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Así como yo los amé a ustedes, así deben de amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que ustedes son mis discípulos. Repito, la palabra clave es amor, ágape. Es el principio que no estaba en nosotros. Teníamos el amor, pero como sentimiento, que es condicional. Pero gracias a Jesucristo que mediante su sacrificio en la cruz pudo irse y así poder enviar al Espíritu Santo. Y éste viene a petición personal al Padre. Y lo envía a redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio, a guiarnos y a regenerar para que así lo que empezó como una semilla de ágape en nosotros finalmente sea su fruto, ágape en nosotros. Si no hay ágape en nosotros, los esposos, es imposible amar a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Y a nosotros nos dice que amemos a nuestra esposa. A ella no le dice eso. Amar a la esposa significa proveer, sustentar, que tiene que ver con el balance emocional en el matrimonio, en la familia, y proteger. Son necesidades en el matrimonio, en la familia, y deben ser satisfechas únicamente por el esposo. Eva encontró la información en otro lado, Satanás, y fue engañada, para luego pecar. Adán no fue engañado, comió a sabiendas, pecando. Añadiendo a lo dicho, si en el matrimonio y la familia va bien, todo el crédito es para el esposo. Pero si va mal, la culpa es del esposo. En el caso de Adán y Eva, Dios responsabiliza a Adán. Y él le dice, la mujer que tú me diste. He preguntado a cientos de personas lo siguiente. ¿Debe la esposa obedecer al marido? El resultado, algunos se quedaban en la disyuntiva, otras contestaban sí y no, dependiendo de las circunstancias. Muy pocas que sí. Para evitar ese tipo de respuesta, les di la respuesta correcta. ¿Debe la esposa obedecer al marido? La respuesta es no. Ahora la pregunta es, ¿por qué no? El resultado,
algunas conmocionadas, otras tratando de arguir mediante el conocimiento religioso que tienen, y otras decían, con ese tipo de preguntas se incita a la división en la familia. Es un pecador y blasfemo. No hay que relacionarnos con él. Su enseñanza es espuria. La reacción, en algunos casos, es de enojo. Solamente una y en presencia de su esposo, en menos de 10 segundos dio la respuesta correcta. Me sentía atónito, estupefacto, por 2 o 3 segundos, maravillado que ella, una, haya dado la respuesta correcta. Le pregunté, sí sabe lo que implica esta respuesta, ¿verdad? Y no pudo contestar la respuesta. Y es simple. Ella dijo, no es mi papá. Y la implicación es que el marido no debe tratar a su esposa como una hija. No le debe de ordenar, y menos como una esclava. Sigue siendo ágape, amor, la palabra clave. La palabra aborreció, que también se traduce como odiar, detestar, de perseguir con odio, proviene del griego emisesen, de la raíz miseo, que es propio del mundo, del reino de las tinieblas. Y esta palabra que usa Pablo en Efesios la usa Juan. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que si hay ágape, es imposible aborrecer o odiar. Si no lo hay, empezaremos a ser parcial con nuestra esposa. Y seguirá escalando hasta el rencor, el resentimiento, el odio. Y el siguiente paso es matar. Pero el matrimonio, mediante la separación y el divorcio. Nuestro ejemplo y modelo es Cristo, un marido responsable. En la aritmética del matrimonio, según Dios, es 1 más 1 es igual a 1. En el mundo, en el reino de las tinieblas, la aritmética para el matrimonio es mitad más otra mitad es igual a 1. Llegan incompletos al matrimonio. ¿Y qué sucede? Dependencia emocional. Ágape es la razón de que lo que no existía venga a existir. Ágape, su naturaleza compele a Elohim a dar y compartir, su esencia misma y su regencia, pensando en hijas e hijos, familia, dice la palabra. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos. Les está diciendo, sean productivos. Su vida diaria sea productiva, sin entretenimiento, distracción y de procrastinar. Salimos completos de sus manos, dice la palabra, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y multiplíquense con esta forma de pensar, de ser, completos y perfectos, de tal palo, tal astilla. Es su esencia. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella, y así una cultura, bajo normas y reglas, estatutos y preceptos. Reinen. Los que son una sola carne tienen un solo propósito, regir, dominar, lo creado, su regencia. El hombre y la ayuda idónea son una sola carne, con un solo objetivo, un matrimonio santo, espiritual. Y esta bendición es para nosotros. Somos hijos del Altísimo. Dios no ha escatimado nada para hacernos nuevamente completos. Determinó la muerte de su Hijo por nosotros en la eternidad. Restaurar en nosotros lo que perdimos en la caída. Si fuimos afectados con esta aritmética del matrimonio del reino de las tinieblas, con el dicho, mi media naranja, hoy es el momento de ser renovados, restaurados y así ser completos por nuestras hijas e hijos que vienen o ya están. Los dejo con esta pregunta. ¿Quién es la persona más importante en la familia? Hasta aquí nuestra contribución a la lección.